Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac, que el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Como siempre, mi nombre es Cecilia Durán Mena y estamos empeñados en atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Por Escrito MX, en Twitter @Por Escrito _, en Instagram Revista Por Escrito. Recuerden que pueden también escucharnos en Spotify o vernos en los canales de YouTube. Tenemos también ya conexión por WhatsApp, así que por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Ceci, yo no sé tú, pero yo estoy escuchando cuerdas, estoy escuchando vientos, estoy escuchando percusiones, como una melodía épica. Vamos a nuestros pretextos literarios. Vámonos. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Mira, yo creo que el día de hoy vamos a abordar un tema muy académico, muy literario, porque vamos a hablar de uno de los géneros y de las formas narrativas más antiguas que existen y que tratan, a ver, te voy a dar pistas. ¿De qué se trata? Tratan de hechos heroicos que pueden haber sido ciertos o no, pero son mitos, son legendarios, son hazañas, son grandes guerras. ¿De qué estamos hablando, mi querido Juan? De la épica, mi querida Ceci. La épica es un género literario bien interesante. Es curioso porque, a ver, hoy leemos la épica en prosa, Sí, pero realmente estaba escrita en verso. Y antes de estar escrita fue tradición oral. así Por es. eso es que se conoce muchas versiones de las mismas historias, porque al final estos homéridas, estos saltimbanquis, estos juglares, trovadores o goliardos, contaban las historias, las rimaban en su idioma, que esa es otra de las dificultades a veces que tenemos para leer la épica hoy. Pero por un lado es la forma de la épica y por otro lado el fondo, y el fondo es lo que has dicho. Estos mitos, estas leyendas, historias legendarias, eso es una leyenda, contadas, son los grandes héroes nacionales muchas Sí. veces. Es una belleza. La épica, la verdad es que ojalá se ha estado rescatando un poquito porque se perdió. Sí, La novela quebró completamente la épica, pero está resurgiendo. y es que fíjate que pasa como sucede con los humanos, ¿no? La épica es la mamá de la novela. Y entonces la novela tuvo un crecimiento, bueno, increíble, y la épica entonces como que se deslució un poquito. Sin embargo, la épica constituye algo importantísimo que es la identidad, como tú bien decías, es entender qué es aquello que los antiguos creían que era legendario, qué es aquello que los antiguos creían heroico, y por eso ahí le mezclamos un poquito de verdad con un montón de mentiritas, con un montón de exageraciones, pero esto tiene que ver, mi querido Juan, con aquello que los pueblos valoraban. Y entonces estamos hablando de literatura muy antigua, que era cuando se estaban empezando a generar las naciones. Y entonces ¿qué era lo que para ti, para mí, como un grupo social era importante y cómo nos íbamos a cohesionar y eso cómo nos iba a generar identidad? Por eso es por lo que la épica es tan importante y estudiar este género de manera formal es muy divertido además. Sí. Estaba pensando, claro, además la épica se conserva por quien lo narraba, porque recordemos que en la antigüedad eran muy pocas las personas. Yo siempre digo, es un dato muy aproximado, como contar los libros de una biblioteca o los libros que puedes leer en una vida. Más o menos en la antigüedad, el 10% de la población sabría leer o escribir. Es muy reducido el número.
Entonces, estos juglares, estos trovadores, estos homéridas, estos cuentacuentos en toda la historia en las diferentes regiones, son los que se encargaban de acomodar la historia para que todos la conociéramos. Los griegos conocían la Ilíada y la Odisea, que son por supuesto las grandes épicas clásicas, no las primeras, pero sí las que, pues las primeras que nos enseñan en la infancia. Nosotros las leemos ahora, pero la gente las conocía de memoria. Y es que el verso tiene la cualidad de permitir que la memoria se active con más facilidad que la prosa. Yo tengo ejemplos fantásticos, quizá en radio es muy difícil hacerlo, pero leer la Ilíada en verso y después leerlo en prosa, de hecho hasta para la traducción es complicado, Dificilísimo. pero la Ilíada, Ilión es el nombre de la ciudad que nosotros conoceremos más por la traducción de Troya, pero es la historia de Ilión, es una épica que ya en la siguiente intervención daré la diferencia con una epopeya. Y fíjate que ya sé a cuál a qué epopeya te vas a referir, porque además esta epopeya, o sea, la épica es tan importante porque es la primera manifestación literaria y yo sé a qué te vas a referir y no te la voy a quitar, mi querido Juan, pero la verdad es que hablar del inicio de la literatura es hablar de la épica. El texto más antiguo que existe es un texto épico. Y Aristóteles decía que la épica es esta palabra narrada donde se van a presentar hechos legendarios, haciéndolos pasar por verdaderos, con un poquitito de verdad, con un punto de verdad. Y su forma de expresión es la narración, es la descripción, también hay diálogos. Y por eso el poeta épico está sujeto a las leyes generales de la poesía. Por lo tanto, un narrador épico habría de ser un poeta en aquellos años, que va a exponer todos estos hechos y en donde va a mostrar cómo el ser humano actúa desde su corazón hacia afuera, cómo lucha, cómo defiende, cómo combate, cómo viaja. Y se va a destacar esta parte de los acontecimientos dividido en ciertas unidades temáticas como capítulos, como cantos, para que entonces el lector pueda entender de qué se trata. Tiene que ser poeta porque además se narra en verso. Y aunque nosotros estamos más acostumbrados a hacer versos sin esfuerzos, es decir, hacer versos rimados, no necesariamente toda la épica es rimada, que eso es lo que a veces cuesta trabajo hoy leer épica en sus versiones más originales. Para eso se hacen las traducciones y se hacen además ya en prosa. Sí quisiera hacer esta pequeña distinción. Bien menciona Ceci que la épica tiene elementos de verdad. Ya hablaremos de ella, pero el famoso Gilgamesh, que es la épica más antigua, es una épica que habla sobre un personaje. La vida y muerte de un tal Gilgamesh, que sí existió históricamente, hay registro de ello. Oye, ¿hizo todo lo que se dice que hizo? No, está exagerado, por supuesto. La epopeya, a diferencia de la épica, no va a narrar la historia de un solo ser legendario, de un solo héroe, sino que lo hará de toda una familia o de todo un pueblo o voy a decirlo un poco así, si 100 años de soledad fuese realmente una épica, sería una epopeya. Una epopeya, claro. Porque hablaría de toda Toda la la familia familia. durante un gran periodo de tiempo, mientras que la épica se reduce más bien solo a la vida de un héroe. Pero bueno, esta es como la gran diferencia, claro, ya hablaremos de ello en conversaciones, pero la gran epopeya, a ver, épica, el Hobbit, épica, el Señor de los Anillos, epopeya, el Silmarillion. Y lo que hizo Tolkien con el Silmarillion es fascinante porque no solo es la historia de un personaje, es la historia de todo de toda una Tierra Media
durante 4 edades diferentes. Estamos hablando de quizá la epopeya más grande posible, ¿no? ¿Algún último apunte, mi querida Ceci? Pues básicamente que creo que no solamente la épica influyó en el pasado, sigue muy presente y entonces aquí tenemos las historias de los superhéroes, de héroes y de todo el seguimiento que le vamos a poder hacer en el cine, en los videojuegos, en la novela, en fin, la épica. Qué gran tema. Los grandes héroes de nuestra literatura son épicos. Vamos a nuestra siguiente sección. Lo desconocido. Quisiera convocarlos a este acto de... Sí, ahí viene Juan. Quisiera convocarlos a un acto de imaginación en donde vamos a entrar a la ficción, pero vamos a tratar de traerla a la realidad. ¿Qué es la épica en la actualidad? ¿Y cuál es la importancia de preservar y estudiar la épica literaria en la actualidad? Las épicas son portadoras de historia, de valores, de tradiciones, de una cultura en particular. Por lo tanto, estudiar y preservar estas obras nos permite mantener viva nuestra herencia cultural y en muchos sentidos comprender mejor nuestro pasado. Quiénes somos hoy depende mucho de quiénes fuimos y de dónde venimos. Además, abordar temas universales importantes nos lleva a reflexionar y apreciar cómo podemos ampliar nuestra comprensión de las diferentes culturas y sus perspectivas y la visión del mundo. Entendernos hoy es comprendernos en el pasado. Es un acto voluntario también para entrar en contacto y entrelazarnos. ¿En qué medida la épica literaria ha influido en otros géneros literarios? Uf, bueno, la épica literaria ha sentado las bases para el desarrollo, por ejemplo, de la novela como género literario. Muchas novelas adoptan elementos y estructuras narrativas de las epopeyas, como la presentación de un héroe que enfrenta desafíos épicos, la inclusión de eventos trascendentales diversos y la fantasía y la exploración de temas universales. Claro que también ha influido en el género de la tragedia, particularmente en la antigua Grecia. Las tragedias griegas, como las obras de Esquilo, las de Sófocles, a menudo se basan en estas historias de héroes que presentaban a personajes que enfrentaban pruebas y desafíos, explorando temas como, por ejemplo, el honor, el destino, la relación entre los dioses y los seres humanos. Actualmente, la influencia de la épica literaria se extiende al ámbito del cine y de la televisión, es decir, la épica nos sigue tocando. Muchas películas, incluso series de televisión, han adaptado estas obras épicas y han sido influenciadas por ellas. Por ejemplo, se incluyen adaptaciones cinematográficas de la Ilíada, de la Odisea, y cómo esta popular serie de televisión Game of Thrones nos habla de cómo todavía en nuestro inconsciente actual seguimos muy influenciados por la épica. ¿Cuáles son entonces las principales temáticas abordadas por la épica literaria que siguen teniendo mucha influencia en nuestros días? Pues la temática siempre va a contar con un héroe. Eso es indispensable. Y a menudo narra batallas y guerras en donde se van a explorar temas relacionados con el destino y la fatalidad. En su mayoría se basa en la mitología, en la religión, y vamos incorporando dioses, diosas y otras figuras mitológicas en la narrativa. ¿Cuál es entonces el propósito tradicional de la épica literaria y cómo ha evolucionado? El propósito tradicional de la épica literaria ha sido siempre preservar y celebrar la memoria colectiva de una sociedad. Ha glorificado los hechos heroicos y ha exaltado a todos estos valores culturales y morales. A lo largo del tiempo, la épica ha evolucionado, por supuesto, en respuesta a los cambios sociales, culturales y literarios. No lo que antes era un hecho heroico, puede ser que ahora ya no sea valorado como tal. Entonces, a medida que las sociedades se desarrollan y se forman como naciones, la épica se convierte en una herramienta para forjar, ¿qué creen?
identidad nacional. Cuando se expandió el acceso a la literatura, la épica entonces se volvió también una forma de entretenimiento, de disfrute estético, y ahora la épica ha evolucionado hacia la forma más reflexiva y crítica que puede existir. Los poetas y los escritores han utilizado el género para cuestionar los valores y normas establecidos, así como para abordar temas sociales, políticos y filosóficos. ¿Cuáles son estas obras que nos han influido? Bueno, ya dije, la Ilíada y la Odisea, que fueron escritas por Homero. Estas dos obras son consideradas como las epopeyas fundacionales de la literatura occidental, de ahí su importancia. La Ilíada narra la historia de la guerra de Troya, mientras la Odisea sigue las aventuras del héroe Odiseo en su regreso a casa. Ambas obras tratan temas universales como el honor, la valentía, el destino, la naturaleza humana. Y también vale la pena detenernos en la Ilíada de Virgilio, que es una epopeya que cuenta la historia del héroe Eneas y su viaje desde la caída de Troya hasta la fundación de Roma. Y de ahí vayámonos a todas las historias de héroes que se puedan imaginar y todo aquello que tenemos como valor cultural. Conversaciones. Hemos llegado a nuestras conversaciones. Ceci, si me lo permites, me gustaba la idea de establecer la diferencia entre épica y epopeya porque debe ser entendida así y pues porque luego hay un jaloneo ahí un poco, ¿no? Por ejemplo, Gilgamesh, que sería la más antigua, algunos lo consideran una epopeya. Me parece que se queda solo en épica porque es la vida y la muerte de Gilgamesh, donde encontramos a dos grandes personajes de la literatura que serían Gilgamesh y Enkidu. Ahora, si nos vamos al Mahabharata, la más larga epopeya jamás escrita, 90,000 versos tiene la obra. Habla de la historia de dos pueblos, los Kurus y los Pandavas. Entonces no estamos hablando de una épica, sino de una epopeya. Aunque me parece que epopeya y épica entrarían dentro del género épico, al menos para este programa me parece pertinente esta distinción. Y nada más subrayar antes de que te me vayas a los clásicos, mi querida Ceci, el Ramayana, que es Sí. también de la India, es una épica. Es la Sí. épica de Sita y de Ramayana. Por supuesto. Y fíjate, antes de irnos a los clásicos, a mí me gustaría, o sea, si nosotros estamos hablando que la épica es la literatura que se está haciendo sobre una aventura, el personaje importante es el héroe. ¿Qué características tiene que tener el héroe? Bueno, el héroe, por supuesto, será el que desempeñe el papel central. Son figuras destacadas en la narrativa y suelen ser personas muy valientes, tienen una fuerza sobrehumana, se guían por un código, eso es bien importante, por un código que en el tiempo en el que fueron escritas, esos eran los requisitos de la nobleza, del honor, muestran, eso sí, todos ellos una gran determinación, persistencia, perseverancia para la consecución de sus metas y siempre se van a encontrar con obstáculos en el camino. Y estas dificultades los llevan a continuar luchando, a superar adversidades y por ellos son modelos a seguir, son símbolos de virtud, de coraje y de liderazgo. Me parecía muy importante resaltar estas características, mi querido Juan. Bien, ahorita estoy anotando el nombre de alguien más, que no quiero que se me olvide. A A ver. ver, es que en la Biblia podemos encontrar a muchos héroes que Uy, en mi claro. opinión son épicos. Lo que pasa es que en la Biblia, como es tradición del judaísmo, se mezcla religión y literatura. Pero sí hay personajes que fueron reales, que fueron ensalzados. Ahorita justo anoté Salomón, Mm, no lo tenía contemplado, pero tenía anotado a Sansón, claro. Noé, Noé, Job, Job, wow, claro. Jonás, Jonás. David. La pelea de David contra Goliat es una batalla épica. Que esté Jonás en la ballena es una épica. Bueno, Sansón, aunque será derrotado, también al final es un héroe
legendario, es un héroe épico. Judith, Y Salomón y su sabiduría es también... épica sin duda, y Judith al momento de salvar a su pueblo, degollando al hombre, ay, se me olvidó el nombre, pero ella es una heroína verdaderamente épica porque salva al pueblo judío. Creo que valía la pena señalarlo porque como se mezcla religión con literatura, termina a veces como quedando fuera de la tradición y me parece que son personajes que tenemos que mencionar. Como personajes que hay que mencionar son los de la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada, ¿quiénes se te ocurren? Además de Aquiles. Es que fíjate que a mí aquí me parece muy importante. Pienso en París. En París, este hombre que a mí me gusta muchísimo la idea de París. Claro que París es como, casi podrías llamarlo antihéroe, ¿no? Porque además va a acabar muerto, va a acabar humillado, fue el que cometió como la atrocidad de robarse a Helena, en fin, pero si te das cuenta, él también, pues, es una figura épica, es un hombre de una belleza extraordinaria, es un guerrero muy valiente, en fin, me parece que en la Ilíada vas a encontrar muchas figuras que van a abonar a esta. Se volverán arquetípicas. Creo que tenemos Sí, que por hacer un supuesto, programa del arquetipo. estoy de acuerdo. A ver, Paris no muere, en realidad es el que va a vencer a Aquiles, pero esta idea famosa del talón de Aquiles, que después se va a repetir con el anillo del Nibelungo, ya llegaremos a él, es este punto débil que tiene el héroe que es completamente indestructible. Si se puede destruir si le pegas en ese punto. Ahí está Paris, pero la batalla épica de la Ilíada es Héctor contra Aquiles. Claro, tienes razón. Y es el valiente Héctor que por proteger a Paris precisamente va a perder la vida en la gran batalla, que será de corta duración en realidad. Sí habría que invitar a nuestros radioescuchas, y si nos están viendo también, uno, a que vean alguna de las versiones. Hay una versión nueva de Netflix de la Guerra de Troya, y también la película de principios del siglo XXI de Eric Bana y Brad Pitt de Troya me parece bastante interesante. Por favor, hay que leerlos. Y de la Odisea, pues por supuesto, el talentoso Ulises y su Claro, retorno el a gran Ítaca. engañador. El gran engañador. Judith y Holofernes era el nombre que termina degollado por Judith. Bueno, a mí me gustaría hablar, ya sabemos, una de mis obras favoritas, que es la Comedia de Dante. La Comedia de Dante, podríamos llegar a pensar que es una epopeya. ¿Por qué? Porque tiene tantísimos personajes, estás hablando de 3 reinos, de 3 etapas diferentes. Sin embargo, ¿por qué podemos decir que es épica? Porque hay un personaje principal y nos estamos centrando en el viaje que hace Dante desde que despierta en la Selva Negra hasta que llega a la última esfera del paraíso, donde se encuentra la fuerza que mueve todos los astros del cielo. Sí viene acompañado, por supuesto, así como Don Quijote viene acompañado de su escudero, que es su maestro en este caso, que es el gran Virgilio, que yo me enamoro de Virgilio más por el Virgilio personaje que por el Virgilio Yo te iba a escritor. preguntar, ¿es el mismo Virgilio? No es el mismo Virgilio, o sea, en teoría sí es el mismo Virgilio, pero yo creo que Dante tiene una manera de sublimar a Virgilio, que te enamoras del Virgilio, que lo va acompañando, que es un maestro, que lo va enseñando, que le va diciendo y le va apuntando, mira, aquí te vas a encontrar a Ugolino y más allá te vas a encontrar a los grandes traidores y este es Bruto y mira, él es Casio y él por eso está en el purgatorio y en fin, y lo va acompañando. Y la despedida, bueno, porque además también cuando Dante ya no puede con la realidad, se desmaya y es Virgilio el que lo protege, etcétera. Lo va acompañando hasta la última terraza del purgatorio, y en esta última terraza del purgatorio, la despedida que hacen, que tienen, es una despedida verdaderamente entrañable, y luego
entonces conoceremos a Beatriz. Pero el personaje que es constante es Dante. Es Dante y eso lo hace épico. Si quieren entender por qué Dante elige a Virgilio, tienen que leer la épica romana por excelencia, Claro. que es la Eneida. Es en particular cuando Eneas tiene que descender para hablar con su padre al inframundo. Yo creo que es, cuando hice la lectura, es el episodio que debió convencer a Dante de que Virgilio debía ser su guía. Ceci ya se fue porque no le gustan los medievales, ya se me fue hasta el As- Renacimiento. Yo sí quiero No, no, mencionar no, a hablemos. los medievales. A ver, los cantares de gesta son épicos. Evidentemente, claro. Cantar de Roldán, que es de dónde, mi querida Ceci. De Francia. Efectivamente, es la gran épica francesa que va además a permitir el desarrollo del francés como el idioma que conocemos el día de hoy. ¿Cuál es el español? Evidentemente, el cantar del mío Cid, y el cantar del mío Cid tiene ¿cómo te diré? Incluso también el cantar de Roldán, empiezan en el destierro, empiezan en la tristeza, empiezan en un motivo de deshonra, específicamente el cantar del mío Cid, porque a él lo acusan de haber robado, lo acusan de ser un ladrón. Y entonces se trata del tema del honor, de cómo él va a rescatar este valor que era tan importante entre la gente de la época y la necesidad de recuperar la honra, que es esta necesidad que a lo mejor hoy dicen, ay, por el amor de Dios, el prestigio, pero en aquellos años te llevaban a revolver y a decir, yo no soy ladrón y yo voy a lavar mi imagen y ya me la van a pagar. Y eso es el impulso que lo lleva a tener estas hazañas heroicas que están inspiradas libremente en los últimos años de la vida de este caballero castellano que se llama Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Ruy Díaz, el campeador. ¿Por qué? Porque tenía el dominio del campo, vaya, del campo de batalla. Roldán será traicionado y terminará en una muerte heroica. Una muerte donde además cuando uno lee la obra, él está buscando la espada, está buscando los signos para poder ir al cielo porque están cristianizados. En el mío Cid también es épica la muerte, perdón el spoiler, pero es así como terminan las gestas medievales, de Ruy Díaz todavía aparentemente combatiendo cuando ya está muerto. Eso es, esas Sobre figuras es Babieca. como la flecha que está atravesando el talón de Aquiles. Ujú. Es Rodrigo Díaz de Vivar muerto todavía en su caballo, como si estuviera galopando. Pero no solo hay en España y en Francia, también hay dos sensacionales en Alemania. El cantar de los Nibelungos, que de alguna manera copia los elementos, solo que no es el talón de Aquiles, sino la espalda de Siegfried, la que al no ser por una hoja de maple tocada por la sangre del dragón, el punto débil de este personaje, que va a tener por supuesto su antítesis, Hagen se llama en los Nibelungos. Aquí vale la pena hacer el paréntesis, ver o escuchar la ópera de Wagner, que está dividida en 4 muy largas óperas. El Anillo del Rin, la primera parte, La Valquiria, la segunda parte, Siegfried, la tercera parte, y El Ocaso de los Dioses. Es una oda musical a la gran épica que podría ser epopeya del cantar de los Nibelungos. Y solo para mencionar el otro, Gudrun. Gudrun también es una épica que tiene tintes de epopeya. Gudrun es, después de los Nibelungos, la gran gesta alemana medieval donde hay el clásico rapto de una princesa y el caballero que tiene que irla a recuperar. De muy mal gusto cuando lo lee uno en la era moderna, porque resulta que 16 años después puede ir el caballero por ella, por azares ahí de circunstancias, se le encuentra que está lavando las sábanas en el mar. Bueno, pues una persona sensata, pues vente princesa, vámonos, aquí estamos en la lancha, vengo con mis amigos, mis Claro, caballeros. vámonos ya. No, 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 te voy a ir a reclamar y le voy a ir a partir el queso al rey porque es así como se debe hacer el reclamo.
Y bueno, parece un poco torpe, pero bueno, esto alarga la épica bastante. No, y fíjate, eso denota también cómo los valores van cambiando. Ahorita el valor de la practicidad sería de súbete mi reina, vámonos. Y en cambio en aquel tiempo era, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Porque eso hablaría de que yo soy flojo, de que no soy valiente o de que estoy tolerando tu deshonra, ¿no? Y eso es algo terrible. Yo quisiera referirme a cómo estas, pues estas gestas son como propiciadoras de una identidad nacional. Yo quisiera hablar del cantar del abad don Juan de Montemayor, que se sitúa en los tiempos del rey Ramiro III de León y Almazor, mucho tiempo antes de que Portugal pensara en alcanzar su independencia. El abad de Montemayor recoge y cría un niño que fue abandonado, híjole, fruto de un incesto llamado García. García crece como caballero, pero ¿qué creen? Traiciona la fe cristiana y se convierte al Islam, pasándose al bando de Almanzor con el nombre de su lema. Es un cantar de gesta castellano, por supuesto muy novelesco, del siglo XIV, y es otro ejemplo de estos poemas épicos que van cuestionando lo que son los valores y que van hablando de lo que es la honra y el prestigio. Antes de que vayas a contarme cualquier cosa, yo quiero, porque la primera vez que yo escuché de este cantar ruso fue, o sea, me lo contó Juan Carlos y me emocionó verdaderamente hasta dejarme un nudo en la garganta. Cuéntanos, Juan. Bueno, así como ya vimos las alemanas, iba a hacer mención, ya hemos hecho mención en otras ocasiones, aunque está escrito en inglés, pero se considera la gran saga danesa, es el Beowulf, con el gran héroe que es Beowulf. Y el Cantar de las Huestes de Igor. El Cantar de las Huestes de Igor es la gran épica rusa, donde un príncipe tiene que enfrentar a los polovetzanos. Ahí por ahí busquen por favor en YouTube las danzas polovetzanas. Es fantástico, de una ópera también que se llama Príncipe Igor. El príncipe sabe que va a morir y se lanza de todas maneras y morirá, pero va a ser reconocido por el enemigo como un gran héroe por haber sacrificado la vida en una batalla que sabía que iba a perder. Me gustaría mencionar, porque se nos va a ir el tiempo, mi querida Ceci, las leyendas de Breogán, que son todos estos migrantes que pasaron, digamos, por España, se fueron a Galicia y se embarcaron a Irlanda para hacer de Irlanda esta Irlanda mítica de la que ya hemos hablado en algún otro programa. Y no puedo decir que no son épicas todas las sagas escandinavas. Estamos hablando de las sagas islandesas, estamos hablando de la historia de Eirik el Rojo, de los Inlingos, de todos estos barbados que fueron conquistando espacios. Las sagas escandinavas son también formas de la épica. Fíjate que este libro que me acaba de pasar Juan Carlos es además un libro con una portada muy, muy bien cuidada, muy, muy bonito. Dice, y hay algo que me encantaría recuperar de la contraportada, dice que las sagas generalmente están ambientados en aquello que se llama la época, que se inicia tras la colonización de la isla británica entre 874 y 930 y que llega hasta la segunda, fíjate qué periodo más largo, hasta la segunda mitad del siglo XI. Y entonces van a hablar de toda la colonización de Islandia, de cómo la gente pasaba de Noruega a la isla y de cómo el rey noruego Olaf interviene casi siempre con un papel destacado en estas narraciones. El héroe será entonces el rey Olaf. Que está precioso este libro, ¿eh? Cito. Acuden los soldados presurosos a la bomba y al punto que llegaron, de la mar los vaivenes espantosos, a todos hacia un lado derribaron. Quieren 3 marinos animosos menear el timón, mas no bastaron, y por verse aprovecharon fuerza y arte, cuerdas les ponen de una y otra parte.
Tales los vientos son que no podrían una fuerza mostrar más impetuosa, que de sus quicios arrancar quisiera la torre de Babel maravillosa. Los mares tan sin límite crecieran que las naves capaz y poderosa parecía un bajel y daba espanto ver en las ondas se sostiene tanto. Estoy citando a Luis de Camoens en Los Lusiadas. Qué padre. Se estaba burlando Ceci de los portugueses, que todavía no eran nación. Esta es la épica portuguesa. Le llamamos a los portugueses lusitanos por Los Lusiadas de Luis de Camoens. Estoy súper de acuerdo. Y bueno, quisiera rápidamente hacer una mención, porque tenemos ya, se nos está acabando el tiempo, de la Farsalia de Lucano, cuyo tema central es la guerra civil romana, en la cual se plasma la epopeya de la lucha entre los partidarios de Julio César y los conservadores del Senado. Agradezco a Andrea Monroy la confección de este guión tan lindo y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Sensacional el guión. Quiero hacer alusión a la épica árabe de Dat al-Imá, la gran princesa Fátima, mujer guerrera, una épica femenina árabe. Es una locura estar hablando de esto. Mencionar el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Y finalmente de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso. Sí. Orlando Furioso es una como copia de Roldán, pero ya de manera cómica. Sí. Me parece que aquí es cuando se da el cambio de la épica a la sátira en comedia. Se terminó el tiempo y un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al mismísimo Brandon Hurley que está detrás de los controles el día de hoy. Que su vida literaria sea épica. Ultimátum. Ningún hombre o mujer nacido, cobarde o valiente, puede eludir su destino. Relatos, Homero.